El rechazo llegó en la noche de la luna de sangre, frente a toda la manada. Ella estaba en el centro del círculo ceremonial, descalza sobre piedras antiguas, aún tibias por el sol del día. A su alrededor, cientos de lobos esperaban en su forma humana. Sus ojos reflejaban la plata en la oscuridad. El alfa estaba frente a ella. Su rostro parecía tallado en granito. Su mandíbula estaba tensa con una determinación que le heló el estómago. No eres digna de llevar mi marca. Su voz resonó por todo el claro. Cada palabra era una cuchilla. Sintió cómo aterrizaban, cómo cortaban. Sintió la sangre florecer, invisible, bajo su piel. Los ancianos de la manada asintieron en señal de aprobación. Las hembras sin pareja apenas ocultaban su satisfacción. Sus propias manos temblaban a sus costados, traicionando la calma que intentaba proyectar. «No tienes un lobo», continuó él. Sus ojos dorados eran fríos como el invierno. Ni fuerza, ni un linaje que valga la pena preservar. La diosa de la luna cometió un error al unirnos, y no agravaré ese error reclamando lo que está fundamentalmente roto. El vínculo entre ellos, ese hilo dorado que había sentido desde su cumpleaños número 18, de repente ardió. Ella jadeó cuando él lo cortó con una eficiencia brutal. La conexión mágica se rompió como un hueso. Un dolor explotó en su pecho. Cayó de rodillas, presionando las palmas contra la piedra para no derrumbarse por completo. Nadie se movió para ayudarla. El alfa le dio la espalda, el rechazo definitivo. Tienes hasta el amanecer para abandonar el territorio de la manada. Si te encuentran aquí después del amanecer, serás tratada como una loba solitaria. Ella quería gritar que él estaba equivocado. Quería decirles a todos lo que había sentido agitarse en su sangre estas últimas semanas. Ese calor extraño que no tenía nada que ver con su vínculo fallido. Quería hablar de los sueños donde lobos antiguos con ojos como la luz de las estrellas la llamaban por un nombre que nunca antes había oído. Pero su voz la había abandonado. Huyó a un lugar profundo donde el dolor no podía alcanzarla. Mientras la manada se dispersaba, dejándola sola sobre la piedra ceremonial, sintió que algo se abría dentro de su pecho. No su corazón, que ya estaba destrozado. Algo más antiguo, algo que había estado esperando. La pregunta flotaba en el aire como humo. ¿Qué se rompe cuando rechazas a una reina que aún no conoce su corona? La manada de Crescent Falls había existido durante 3 siglos, construida sobre la fuerza y la ley antigua. Su territorio se extendía por las montañas del norte, una vasta tierra salvaje donde solo los poderosos sobrevivían. La jerarquía de la manada era absoluta, el alfa en la cima, el beta y el gamma debajo. Los guerreros y cazadores formaban la columna vertebral, y los omegas servían en la base. Ella había sido criada en el borde mismo de esa base, sin ser ni omega ni guerrera. Humana, susurraban, o maldita. Su madre había muerto al traerla al mundo, y su padre la siguió 6 meses después. Su lobo enloqueció de dolor por la pérdida de su pareja. La manada la había mantenido por obligación, nada más. Durante 18 años había trabajado en las cocinas de la manada, limpiado la residencia del alfa y mantenido un perfil bajo. Había aprendido a hacerse invisible, a moverse por los espacios sin llamar la atención. Era más seguro así. Aquí, los fuertes se aprovechaban de los débiles. Y sin un lobo, ella era la más débil de todos. Luego el vínculo de pareja se activó en su cumpleaños número 18. La conectó con el único lobo al que nunca debería haber estado unida, el propio alfa. Él también lo había sentido. Ella había visto el reconocimiento brillar en sus ojos dorados durante la reunión de la manada, pero el reconocimiento no era aceptación. Durante 3 meses, él había ignorado el vínculo, se negó a reconocerlo, incluso cuando los atraía a ambos con una intensidad creciente. Ella había esperado tontamente que él pudiera darle una oportunidad. Esta noche había acabado con esa esperanza. Lo que la manada no sabía, y lo que ella misma apenas comenzaba a entender, era que su madre no había sido de la manada. Su padre había encontrado a su pareja vagando por el bosque profundo. Era hermosa y extraña, sin memoria de dónde venía. Él la reclamó de todos modos.
el amor superando a la razón. La manada lo aceptó porque el alfa no cuestionaba las elecciones de pareja de sus guerreros. Pero últimamente, había estado soñando con una mujer con el rostro de su madre. Estaba de pie en un salón del trono hecho de luz de luna. La mujer llevaba una corona de espinas de plata y comandaba lobos que brillaban como la luz de las estrellas. En los sueños, la mujer la llamaba hija, la llamaba heredera, la llamaba a casa. Ella los descartó como dolor, como fantasía, como la imaginación desesperada de una chica sin nada. Ahora, sangrando sobre la piedra ceremonial, con un vínculo roto ardiendo en su pecho, se preguntó si su mente rota había estado tratando de decirle algo cierto. La manada le había dado hasta el amanecer. Tenía quizás 4 horas para recoger lo poco que poseía y desaparecer en la naturaleza. Un lugar que probablemente la mataría antes de que terminara la semana. Se llevó una mano al pecho, sintiendo de nuevo ese extraño calor acumulándose allí, ahora más fuerte que nunca. Algo estaba despertando, algo que el rechazo había provocado. Y cuando finalmente se puso de pie y tropezó hacia el borde del territorio de la manada, no notó cómo las sombras parecían inclinarse a su paso. No vio cómo la noche misma parecía apartarse, despejando su camino. La manada de Crescent Falls había rechazado a su miembro más débil. No tenía ni idea de lo que acababan de liberar. Llegó a la frontera al amanecer. Su pequeña mochila contenía todo lo que poseía. 2 mudas de ropa, una cantimplora, el colgante de plata que su padre le había dado antes de morir y un cuchillo de caza que apenas sabía usar. Los centinelas la observaron cruzar desde la seguridad de la línea de árboles. Sus ojos seguían su movimiento con fría indiferencia. Uno de ellos, un joven guerrero al que le había servido el desayuno innumerables veces, de hecho sonrió mientras ella pasaba tropezando. Nunca antes la había mirado. Ahora la miraba como a una presa finalmente sacada de la guarida. La ruptura del vínculo la había dejado débil. Cada paso se sentía como caminar a través del agua. Sus músculos se negaban a cooperar adecuadamente. El dolor en su pecho se había atenuado hasta convertirse en un dolor constante. Un miembro fantasma que gritaba cada vez que respiraba demasiado profundo. No miró hacia atrás. El bosque más allá del territorio de la manada era diferente, más salvaje. Los árboles crecían más juntos. Sus ramas formaban un dosel tan espeso que la luz del amanecer apenas penetraba. El aire sabía a musgo y a tierra vieja. Y debajo de eso, algo más, algo que observaba. Caminó durante horas, poniendo distancia entre ella y el único hogar que había conocido. Sus pies se ampollaron en sus botas gastadas. Su estómago se retorcía de hambre. Había estado demasiado devastada para comer antes de irse, y ahora no tenía nada más que la dura realidad de la supervivencia. Al mediodía, había cruzado a territorio neutral, la tierra de nadie entre las fronteras de las manadas, donde los lobos solitarios cazaban y las disputas territoriales se volvían sangrientas. Debería haber estado aterrorizada. Una chica humana sola en estos bosques ya estaba muerta. Simplemente, aún no había dejado de moverse. Pero el miedo no llegaba. En cambio, ese calor en su pecho ardía con más fuerza, extendiéndose por sus venas como oro líquido. Su visión se agudizó. Su oído se volvió más agudo. Podía oler el río antes de verlo. Podía oír el latido del corazón de un conejo a 50 yardas a su izquierda. Estos no eran sentidos humanos. Dejó de caminar, apoyando la espalda contra un roble macizo. Sus manos temblaban de nuevo, pero esta vez no era por debilidad. Era por algo que intentaba emerger, que intentaba liberarse de la jaula que lo había mantenido dormido durante 18 años. No es posible, le susurró al bosque vacío. No tengo un lobo. Nunca he tenido un lobo. El calor pulsó en respuesta, y por un momento, solo un latido, sintió algo más dentro de ella. Algo vasto y antiguo, y completamente indiferente a su confusión. Se sentía como poder, se sentía como rabia. La sensación se desvaneció tan rápido como había llegado, dejándola jadeando contra el tronco del árbol. Necesitaba refugio, necesitaba agua, necesitaba averiguar qué le estaba pasando antes de volverse completamente loca. Se apartó del árbol y siguió caminando,
siguiendo el sonido del agua corriente. El río le proporcionaría lo que necesitaba para sobrevivir la noche. Mañana resolvería el resto. Detrás de ella, en las sombras por las que había pasado, algo se agitó. No eran lobos solitarios, ni centinelas de la manada. Era algo más antiguo que había estado durmiendo en estos bosques durante generaciones, esperando que la sangre correcta lo despertara. Los árboles antiguos se inclinaron más cerca. Sus ramas formaban un dosel protector sobre su camino. El bosque reconoció lo que la manada había sido demasiado ciega para ver. Encontró el río cuando el sol comenzaba su descenso, pintando el cielo en tonos de cobre y sangre. El agua corría clara y fría sobre piedras lisas. Su sonido ahogaba los susurros del bosque. Se arrodilló en la orilla, ahuecando las manos para beber profundamente. El frío devolvió la conciencia a su sistema. Su reflejo la miraba desde la superficie del agua. El mismo cabello oscuro, los mismos ojos grises, el mismo rostro corriente que nunca había atraído una segunda mirada. Pero algo era diferente ahora. Había un brillo en sus ojos que no estaba allí antes. Una luminiscencia que la hacía parecer casi febril. Tocó su reflejo, observando cómo las ondas distorsionaban sus rasgos. Una rama se rompió detrás de ella. Giró con el cuchillo de caza en la mano antes de que el pensamiento consciente alcanzara al instinto. 3 lobos emergieron de la línea de árboles. Sus formas eran enormes, incluso en la luz menguante. No estaban transformados. Caminaban sobre 2 piernas, con forma humana, pero irradiando la energía depredadora de sus bestias. Lobos solitarios. Vaya, vaya. El líder, un macho con cicatrices y fríos ojos azules, sonrió sin calidez. Corderita perdida, sola en el bosque. Ella retrocedió hacia el río, manteniendo el cuchillo entre ellos. Su corazón martilleaba contra sus costillas, pero ese extraño calor volvió a encenderse, estabilizando su mano. «Solo estoy de paso», dijo ella, con la voz más firme de lo que se sentía. «No quiero problemas». «Los problemas ya están aquí, cariño». La segunda loba, una hembra de rasgos crueles, la rodeó por la izquierda. «Estás en territorio neutral y hueles a manada. Un rechazo reciente, también, si interpreto bien ese dolor». Podían oler el vínculo roto en ella. Probablemente podían saborear su miedo en el aire. El tercer lobo, más joven que los otros, se quedó un poco atrás. Sus ojos se movían entre ella y el bosque detrás de ellos, como si sintiera algo que los demás no percibían. «No solemos recibir regalos tan bonitos vagando por nuestro territorio», continuó el líder, dando un paso más cerca. «El alfa que te rechazó fue un tonto, pero su pérdida es nuestra ganancia». Apretó el cuchillo con más fuerza. «Aléjense». Ellos se rieron. El sonido resonó sobre el agua, áspero y hambriento. El líder se movió con una velocidad sobrenatural, cerrando la distancia entre ellos en un instante. Ella lanzó un tajo con el cuchillo, pero él le sujetó la muñeca fácilmente. Su agarre era como el hierro. Un dolor le recorrió el brazo mientras él apretaba, obligando a sus dedos a abrirse. El cuchillo cayó sobre las rocas con un estrépito. «Me gustan las que luchan», murmuró él, atrayéndola más cerca. Su aliento apestaba a sangre vieja y podredumbre. Hace que romperlas sea mucho más dulce. El calor en su pecho explotó. Sintió cómo detonaba hacia afuera como una onda de choque. Un pulso de poder puro que hizo que los 3 lobos solitarios tropezaran hacia atrás. El líder soltó su muñeca, con los ojos muy abiertos por la conmoción. La hembra de hecho cayó, apoyándose en sus manos. El más joven cayó sobre una rodilla, con la cabeza inclinada. El aire a su alrededor brillaba con la distorsión del calor. Y por un momento vio su sombra proyectada contra las rocas. No tenía forma humana, era algo más grande, algo con la silueta de un lobo y ojos que ardían en un blanco plateado. Luego desapareció, y ella era solo una chica de nuevo, jadeando en busca de aire. El líder la miró con algo nuevo en sus ojos. Ya no era hambre, era miedo. «¿Qué eres?», susurró. Ella no tenía respuesta. No entendía lo que acababa de pasar. No sabía de dónde había venido ese poder, pero sabía que necesitaba correr. Corrió a través del bosque que oscurecía, las ramas rasgando su ropa y su piel. Detrás de ella no oyó nada.
Los lobos solitarios no la habían seguido. Lo que sea que hubiera hecho, lo que sea que hubieran visto, había sido suficiente para que reconsideraran sus planes. Ese conocimiento debería haber sido reconfortante. En cambio, la aterrorizó. Nunca había tenido un lobo, nunca se había transformado, nunca había sentido la presencia de una bestia en su interior. Cada miembro de la manada pasaba por su primera transformación entre los 16 y los 18 años. Ella había pasado ambas marcas sin nada que mostrar, salvo la decepción y la confirmación de lo que todos ya sabían. Era humana, estaba rota, era menos. Y sin embargo, acababa de hacer retroceder a 3 lobos solitarios adultos con nada más que un pensamiento y una oleada de poder inexplicable. Su pie se enganchó en una raíz, haciéndola caer de bruces. Golpeó el suelo con fuerza, el impacto le sacó el aire de los pulmones. Por un momento, se quedó allí, con el pecho agitado, saboreando sangre y tierra. La luna estaba saliendo, casi llena. Su luz se filtraba a través del dosel en columnas plateadas. La observó subir más alto, sintiendo de nuevo esa atracción en su pecho. No era el vínculo de pareja, que había desaparecido, roto y sangrando. Esto era otra cosa, algo que respondía a los ciclos lunares y a los ritmos antiguos. Se giró sobre su espalda, mirando la luna a través de las hojas. El rostro de su madre apareció en su mente. La mujer de sus sueños, con su corona de espinas de plata, de pie en ese salón del trono de luz de luna. La mujer había intentado decirle algo, pero los sueños siempre terminaban antes de que pudiera oír las palabras. ¿Quién eras?, le susurró al recuerdo. ¿Qué dejaste dentro de mí? El colgante que su padre le había dado ardía contra su piel. Lo sacó, examinándolo a la luz de la luna. Lo había llevado todos los días desde su muerte, pero nunca lo había mirado de verdad. Solo un simple disco de plata en una cadena, deslustrado por el tiempo. Excepto que ahora, a la luz de la luna, podía ver marcas grabadas en la superficie. No eran arañazos al azar, eran símbolos. Un lenguaje que no reconocía, pero que de alguna manera entendía a un nivel instintivo. Sangre real, bendecida por la luna, heredera oculta. Contuvo el aliento, presionó su pulgar contra los símbolos y estos brillaron con una pálida luz azul. La luz se extendió desde el colgante por su piel, trazando patrones en sus brazos, a través de sus clavículas. Parecían pintura de guerra, marcas ceremoniales, las marcas de un linaje gobernante. La luz se desvaneció tan rápido como había llegado, pero el conocimiento permaneció, asentándose en sus huesos con absoluta certeza. Su madre no había sido una loba cualquiera de otra manada. Su madre había sido alguien importante, alguien poderosa, alguien que había huido o había sido exiliada, o quizás había sido casada, alguien que había ocultado la verdadera naturaleza de su hija para mantenerla a salvo. Se incorporó lentamente, con la mente acelerada. La manada había asumido que era débil porque no se transformaba. Pero, ¿y si no se había transformado porque su loba era demasiado poderosa, demasiado peligrosa para emerger sin el detonante adecuado? ¿Y si el rechazo había sido ese detonante? ¿Y si todo lo que había creído sobre sí misma había sido una mentira cuidadosamente construida? Se puso de pie, tambaleándose ligeramente. El bosque a su alrededor se sentía diferente ahora. No amenazante, sino vigilante, expectante, como si reconociera lo que ella estaba empezando a entender. No estaba rota, estaba dormida, y ahora, finalmente, estaba empezando a despertar. Encontró las ruinas 3 días después. Se alzaban del suelo del bosque como dientes rotos, antiguas columnas de piedra cubiertas de musgo y enredaderas. La estructura que una vez estuvo aquí había sido magnífica. Podía decirlo por la escala de los cimientos restantes, por las intrincadas tallas aún visibles en los arcos caídos. Este había sido un lugar de poder. Había sido atraída aquí por algo que no podía nombrar, siguiendo un instinto que se hacía más fuerte con cada hora que pasaba. El colgante se había vuelto más cálido contra su piel, pulsando como un segundo corazón, guiándola más profundamente en los lugares salvajes donde ninguna manada se atrevía a establecer territorio.
Ahora estaba al borde de lo que una vez fue una gran entrada, mirando los símbolos tallados en la piedra que coincidían con los de su colgante. Sangre real, bendecida por la luna, heredera oculta. Dio un paso adelante y las ruinas parecieron temblar en respuesta. En el momento en que su pie cruzó el umbral, el mundo se inclinó. El poder la golpeó como una fuerza física, poniéndola de rodillas. Las imágenes inundaron su mente, no sueños esta vez, sino recuerdos que no le pertenecían. Un reino de lobos que vivió antes de las manadas modernas. Una familia gobernante bendecida por la propia diosa de la luna. Su poder absoluto, su linaje sagrado. Una reina con el rostro de su madre, de pie ante un ejército con ojos plateados que brillaban en la oscuridad. Guerra, traición, sangre en tronos de plata. La familia real masacrada por aquellos que temían su poder. Los supervivientes se dispersaron, obligados a ocultar su naturaleza, a suprimir a sus lobos, a vivir como criaturas inferiores para escapar de la detección. Su madre, la última princesa, corriendo por la noche con enemigos pisándole los talones, encontrando refugio con un guerrero de una pequeña manada. Un buen macho que no hizo preguntas y la amó de todos modos, atando su propio poder, suprimiendo a su loba, asegurándose de que su hija naciera pareciendo humana, invisible para aquellos que aún pudieran estar cazando el linaje real. Los recuerdos la liberaron de repente y se desplomó hacia adelante, jadeando. Sus manos se presionaron contra la piedra antigua y la sintió vibrar con poder residual. Tenía siglos de antigüedad, pero no estaba muerto. Estaba esperando, como ella había estado esperando. La dinastía de la Luna de Plata, susurró, el nombre surgiendo de esos recuerdos robados. Eran reinas, no solo reinas, las reinas. Antes de que las manadas se fragmentaran en territorios y jerarquías, antes de que los alfas gobernaran solo por la fuerza, había habido un linaje gobernante elegido por la propia diosa de la luna. Habían mantenido la paz, hecho cumplir las leyes, protegido a los débiles y asegurado que el poder sirviera a un propósito en lugar del orgullo. Hasta que los alfas decidieron que querían ese poder para ellos. La masacre había sido rápida y brutal. La familia real había sido aniquilada en una sola noche. Su palacio quemado, su nombre borrado de la historia. Los pocos que sobrevivieron se escondieron, su linaje suprimido, sus lobos dormidos. Su madre había sido la última de esa línea, y ahora lo era ella. Se enderezó, su cuerpo temblando con el peso de la revelación. Por eso nunca se había transformado. Su loba había sido encerrada, enterrada tan profundamente que ni siquiera ella podía sentirla. El último acto de protección de su madre, atando el poder de su hija para mantenerla a salvo de quienes habían asesinado a su familia. Pero la atadura se había roto. El rechazo había destrozado cualquier cerradura mágica que su madre había colocado. Y ahora el poder estaba volviendo, abrumando sistemas que nunca habían sido construidos para contenerlo. Se miró las manos, viendo una luz plateada danzar bajo su piel. La manada la había rechazado por débil. No tenían idea de que acababan de despertar a su legítima reina. La transformación llegó esa noche, bajo la luna casi llena. Había acampado en las ruinas, encendiendo un pequeño fuego en lo que una vez fue un gran salón. Los muros de piedra la protegían del viento, y algo en este lugar se sentía seguro, sagrado, como si la antigua magia aún protegiera a los de sangre real. El dolor comenzó justo después de la medianoche. No fue como las historias de transformación que había oído, sin huesos rompiéndose, sin un cambio agonizante de humana a loba. Esto fue diferente. Era poder que había estado comprimido durante 18 años, expandiéndose de repente, llenando espacios que debería haber ocupado desde su nacimiento. Se dobló, mordiéndose para no gritar. Su piel ardía de adentro hacia afuera. Su visión se volvía borrosa y nítida alternativamente, mostrándole el mundo en colores que nunca había visto antes. Podía olerlo todo. La antigüedad de las piedras, la historia en la tierra, la vida zumbando en el bosque a su alrededor. Y entonces lo sintió. La presencia que había percibido antes, vasta y antigua.
emergiendo finalmente de donde quiera que hubiera estado oculta, su loba. Hola, pequeña reina. Una voz ronroneó en su mente, femenina y completamente segura. Hemos estado esperando para conocerte. La loba se alzó dentro de ella como una marea y se sintió cambiar. No físicamente, todavía no, pero internamente sintió el cambio cuando su loba finalmente tomó su lugar legítimo, fusionándose con su conciencia, completando lo que debería haber estado entero desde el principio. El poder inundó su sistema, crudo, sin filtrar, absoluto. Echó la cabeza hacia atrás y aulló, el sonido saliendo de su garganta con una fuerza que sacudió las ruinas. No era un sonido humano, era pura loba, puro poder, pura dominación. El bosque respondió. A su alrededor oyó la respuesta de cada criatura en millas a la redonda. Lobos de manadas distantes alzaron sus voces en una respuesta involuntaria a su llamada. Incluso los lobos solitarios que vagaban por estos territorios neutrales se encontraron respondiendo, sus bestias reconociendo una autoridad que nunca antes habían encontrado. Los estaba llamando, ordenándoles, no como un alfa ordena a una manada, sino como una reina ordena a sus súbditos. La llamada se desvaneció, dejándola jadeando en el repentino silencio. Se miró las manos de nuevo, viéndolas cambiar parcialmente, las garras extendiéndose, el pelaje plateado ondeando sobre su piel antes de retroceder. Ya no era solo una loba, era algo más, algo que las manadas modernas habían olvidado que podía existir. Era de la realeza, y en algún lugar de las montañas del norte, en la casa de una manada donde un alfa dormía, creyendo que había tomado la decisión correcta, un lobo se agitó inquieto. El vínculo roto ardió con un dolor repentino y unos ojos dorados se abrieron de golpe en la oscuridad, llenos de un pavor que aún no entendía. Había rechazado a su pareja. Había roto el vínculo. Pero en lo profundo de su pecho, en el lugar donde esa conexión había vivido, algo susurró una advertencia que era demasiado orgulloso para oír. Has cometido un terrible error. Si este despertar te ha atrapado, debes saber que su regreso a aquellos que la rechazaron lo cambiará todo, y el ajuste de cuentas no ha hecho más que empezar. Pasó el mes siguiente en las ruinas, aprendiendo a controlar en lo que se había convertido. La loba en su interior era paciente, pero exigente. El conocimiento antiguo fluía a través de su conciencia compartida. Cómo transformarse, cómo canalizar el poder, cómo ordenar en lugar de solicitar. Cada día traía una nueva comprensión, una nueva fuerza, una nueva certeza de que la chica débil que había sido rechazada ya no existía. Había muerto en la frontera. Algo más había nacido. Su primera transformación completa llegó durante la luna llena. La transformación fue perfecta, sin esfuerzo, su forma humana fluyendo hacia la de loba como el agua, encontrando su forma natural. Había esperado dolor, basándose en todas las historias que había oído. En cambio, solo sintió plenitud. La loba que emergió no se parecía a nada que las manadas modernas produjeran. Más grande que cualquier alfa, su pelaje brillaba en un blanco plateado a la luz de la luna, y sus ojos resplandecían con esa misma luz pálida. Era hermosa y aterradora en igual medida, el poder manifestado en músculo y colmillo. Corrió por el bosque esa noche, aprendiendo la alegría de las cuatro patas y los sentidos superiores. El mundo explotó en olores y sonidos. Cada ser vivo era una sinfonía de información. Podía oler los territorios de las manadas a millas de distancia. Podía oír los latidos de los ciervos acostados para pasar la noche. Podía saborear el cambio de estaciones en el viento. Esto era lo que le habían negado. Esta libertad, este poder, esta pieza fundamental de sí misma. La rabia que se había estado acumulando desde su rechazo se cristalizó en algo más frío. Un propósito más duro. Volvió a su forma humana al amanecer, de pie desnuda en un claro con el pelo alborotado y los ojos ardientes. El colgante colgaba entre sus pechos, cálido y pulsando con aprobación. Su loba se agitó en su mente. Pagarán por lo que te quitaron. A nosotras. Sí, asintió ella. Su voz era diferente ahora,
con la resonancia armónica de loba y humana, hablando como una sola. Lo harán. Pero la venganza requería más que poder. Requería estrategia. No podía simplemente volver al territorio de la manada y exigir reconocimiento. Intentarían matarla. Y aunque era fuerte, aún no era lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a toda una manada sola. Necesitaba aliados, recursos, tiempo para alcanzar su máxima fuerza. Las ruinas contenían más que recuerdos. En una cámara debajo del salón principal, había encontrado un alijo de textos antiguos preservados por la misma magia que había protegido la estructura. Detallaban las viejas costumbres, cómo había gobernado la dinastía de la Luna de Plata, las leyes que habían hecho cumplir, el poder que habían ejercido, y detallaban algo más. La red de lobos en todos los territorios que habían permanecido leales a la corona incluso después de la masacre. Linajes que habían mantenido la antigua fe, que habían transmitido historias de las verdaderas reinas, que habían esperado generaciones el regreso de la sangre real. Estaban dispersos, ocultos entre las manadas modernas, manteniendo su tapadera. Pero podían ser llamados, serían llamados si la heredera correcta emergía y pronunciaba las antiguas palabras de invocación. Pasó semanas preparándose, aprendiendo los rituales, fortaleciendo su conexión con su loba. El bosque le proporcionó todo lo que necesitaba: refugio, comida, seguridad. Se inclinaba ante su presencia como una vez se había inclinado ante sus antepasados. Cuando finalmente salió de las ruinas, se acercaba el invierno. Había estado fuera 2 meses. En ese tiempo, se transformó de una paria rechazada a algo que las manadas habían olvidado que existía. Se dirigió al sur, lejos del territorio de Crescent Falls, no huyendo, sino posicionándose. Había una ciudad neutral a 3 días de viaje de aquí, un lugar donde los lobos solitarios y los miembros de las manadas se mezclaban libremente, donde no se hacían preguntas y no se verificaban los antecedentes. Era el lugar perfecto para empezar a construir lo que necesitaba: un ejército. La ciudad neutral se extendía por el valle del río como un organismo vivo, todo acero, cristal y caos controlado. Lobos de todas las manadas y persuasiones se movían por las calles, sus instintos territoriales suprimidos por las antiguas leyes de la ciudad. Sin transformaciones, sin política de manadas, sin violencia dentro de los muros. Aquí podía moverse libremente. Aquí podía construir. Cambió lo último de su ropa vieja por ropa nueva, oscura, práctica, lo suficientemente cara como para sugerir estatus sin llamar una atención no deseada. Su cabello era más largo ahora, cayendo más allá de sus hombros en ondas que atrapaban la luz. El colgante colgaba visible contra su clavícula, ya no oculto, que lo vieran, que los antiguos linajes reconocieran lo que significaba. Encontró trabajo en un establecimiento de alta gama que atendía a alfas visitantes y sus séquitos. No sirviendo, esos días habían quedado atrás. Trabajaba en seguridad. Su nueva fuerza y presencia eran suficientes para disuadir la mayoría de los problemas antes de que comenzaran. El dueño, un beta canoso con ojos agudos, le había echado un vistazo y supo que era más de lo que parecía. Pero la contrató de todos modos, reconociendo que a veces la mejor seguridad era la que hacía que los alborotadores se lo pensaran 2 veces solo con existir. No hagas preguntas, no empieces peleas y no dejes que los clientes destruyan mis muebles, había dicho. ¿Puedes encargarte de eso? Ella había sonreído, la expresión sin llegar a sus ojos. Puedo encargarme. En una semana, se había establecido como alguien con quien no se debía jugar. Un alfa borracho había intentado agarrarla una vez. Lo había lanzado a través de una mesa sin transformarse. Su fuerza humana respaldada por el poder de su loba era suficiente para hacer que los machos adultos se lo pensaran 2 veces. La noticia se extendió rápidamente en lugares como este. La segunda semana sintió que la observaban. No de forma amenazante, sino con curiosidad, evaluándola. Vislumbró lobos cuyos ojos se detenían demasiado en su colgante, cuyas expresiones cambiaban de un interés casual a algo parecido al reconocimiento. La tercera semana, uno de ellos se acercó. Una hembra mayor, su cabello oscuro veteado de plata, sus ojos conteniendo siglos de sabiduría.
Esperó hasta el final del turno, hasta que el establecimiento se vació y solo quedó el personal. Esa es una pieza de joyería interesante, dijo la mujer, señalando el colgante. Ella sostuvo la mirada de la mujer con firmeza. Era de mi madre. Tu madre debió ser alguien notable. Una pausa. Alguien digna de ser recordada. Las palabras fueron elegidas con cuidado. Una prueba. Ella se estiró, sacando el colgante de su camisa para mostrarlo por completo. Era la última hija de la luna de plata, y yo soy su heredera. Los ojos de la mujer se abrieron de par en par, luego bajaron en un gesto de respeto tan arraigado que tenía que ser instintivo. Cuando volvió a levantar la vista, las lágrimas brillaban en sus ojos. Pensamos que la línea se había extinguido, susurró. Pensamos que la corona había caído para siempre. Cayó, asintió ella, su voz llevando el peso de la certeza que su loba le había dado. Pero las coronas se pueden volver a levantar, las cosas se pueden reclamar. La mujer se arrodilló, con la mano sobre el corazón en un antiguo saludo. Ordéneme, Su Majestad. Mi familia ha esperado 3 generaciones para pronunciar esas palabras. Estaba empezando. Llegaron lentamente al principio, luego en números crecientes. Lobos de todos los territorios, portadores de los linajes de familias que habían servido a la corona antes de la masacre. Algunos eran viejos, su lealtad transmitida a través de generaciones de secretismo. Otros eran jóvenes, criados con historias que a medias creían que eran un mito. Todos ellos se arrodillaron ante ella. Se reunió con ellos en un almacén. La hembra mayor, su nombre era Maven, lo había conseguido. Era anónimo, protegido por antiguas guardas que impedían la vigilancia electrónica y amortiguaban los sentidos sobrenaturales. Aquí podían hablar libremente. Las manadas han olvidado las antiguas leyes, explicó Maven durante una de sus sesiones de planificación. Se han fragmentado en territorios, cada alfa gobernando como un tirano mezquino. No hay unidad ni autoridad superior para controlar su poder, y se han acostumbrado a ello. Otro, añadió, un macho con cicatrices llamado Kieran, que había perdido a su familia por la política de la manada. No renunciarán al control fácilmente. Ella estaba a la cabeza de la mesa, estudiando los mapas que habían extendido. Territorios, fuerzas de las manadas, personalidades de los alfas, información recopilada durante meses por lobos que se habían estado preparando para este momento, incluso cuando dudaban que llegaría. No tengo la intención de pedirles permiso, dijo con calma. La dinastía de la Luna de Plata no gobernaba por consentimiento. Gobernábamos por derecho divino y poder absoluto. El silencio recibió sus palabras, no incómodo, sino expectante. Las manadas han olvidado lo que significa responder a una autoridad superior. Continuó, su voz llevando las armónicas de su loba. Vamos a recordárselo. Durante las siguientes semanas, su red creció. Lobos juraron su lealtad, ofreciendo recursos, inteligencia, conexiones. Aprendió la disposición de cada territorio principal, las debilidades de cada alfa gobernante, las fallas en las estructuras de las manadas que podían ser explotadas, y entrenó. Maven trajo lobos que habían preservado las antiguas técnicas de lucha, los estilos de combate que la Guardia Real había usado una vez. Se lanzó a aprenderlos, su cuerpo adaptándose con una facilidad sobrenatural. La fuerza que había surgido con su loba creció exponencialmente a medida que aprendía a canalizarla adecuadamente. Luchó con machos que la doblaban en tamaño y los puso de espaldas. Se enfrentó a 3 oponentes a la vez y salió ilesa. Aprendió a luchar no solo con dientes y garras, sino con estrategia y precisión. Se estaba convirtiendo en lo que había nacido para ser, una reina guerrera. Las noticias de los territorios se filtraban a través de su red. La manada de Crescent Falls estaba estable, su alfa todavía gobernando con el mismo control de hierro. Ninguna mención de arrepentimiento por una pareja rechazada. Ninguna señal de que hubiera sentido el cambio de poder cuando su loba despertó. Bien, que siguiera ignorante, que creyera que había tomado la decisión correcta. La revelación, cuando llegara, sería mucho más dulce. ¿Cuándo nos movemos?, preguntó Kieran durante una sesión de planificación. Su entusiasmo apenas contenido.
Ella estudió el mapa del territorio de Crescent Falls, su dedo trazando las fronteras que había cruzado meses atrás, sangrando y rota. Pronto, prometió. Pero primero, nos aseguraremos de que cada manada en la región sepa que algo se avecina. Dejaremos que el miedo crezca. Dejaremos que se pregunten quién se atrevería a desafiar el orden establecido. Levantó la vista, encontrándose con los ojos de sus seguidores reunidos. Y luego les mostraremos que su nuevo orden fue construido sobre los huesos del antiguo, y el antiguo está regresando. El primer movimiento fue sutil, cuidadosamente orquestado. 3 manadas en toda la región experimentaron el mismo fenómeno en una semana. Sus fronteras fueron marcadas con símbolos que no reconocían, marcas antiguas que precedían a la ley moderna de las manadas, pintadas en plata que brillaba bajo la luz de la luna. Los símbolos declaraban los territorios bajo revisión por una autoridad superior. Prometían que el juicio se acercaba. Los alfas se apresuraron a identificar quién se atrevería a desafiarlos tan audazmente. Sus investigaciones no llevaron a ninguna parte. Los lobos que habían marcado los territorios se habían desvanecido como el humo, protegidos por una red que los alfas no sabían que existía. El miedo, la incertidumbre y la paranoia se extendieron exactamente como se pretendía. El segundo movimiento fue más directo. Entró en el establecimiento más exclusivo de la ciudad neutral, un lugar donde los alfas se reunían para hacer negocios y mostrar poder, y reclamó una mesa en el centro de la sala. Sola, vistiendo ropa que gritaba autoridad. El colgante se exhibía prominentemente en su garganta. Cada alfa en la sala sintió su presencia, sintió el poder que emanaba de ella en oleadas que hacían que sus lobos reaccionaran con confusión y sumisión instintiva. Pidió vino y esperó. No tardó mucho. Un alfa de un territorio del sur se acercó, su ego más grande que su sentido común. Se cernió sobre su mesa, tratando de usar su tamaño para intimidar. «Estás en mi asiento», gruñó. Ella lo miró con ojos que se habían vuelto plateados. «Entonces has estado sentado en el lugar equivocado». Él intentó agarrarla, con la intención de levantarla por el brazo. Su mano nunca hizo contacto. Ella se movió con una velocidad que se volvió borrosa, atrapando su muñeca y torciéndola. El alfa, un macho que había gobernado su territorio durante una década, se encontró de rodillas junto a su mesa, con el brazo bloqueado en una posición que se rompería si luchaba. La sala quedó en silencio. «Voy a soltarte», dijo ella con calma, su voz proyectada para que todos la oyeran. «Vas a volver a tu manada, y vas a decirles que la antigua corona ha regresado, que el juicio se acerca, que la era de los tiranos mezquinos está terminando». Lo soltó. Él retrocedió, su rostro enrojecido por la humillación y la rabia. «¿Quién diablos te crees que eres?», gruñó. Ella se puso de pie, y el poder que irradiaba hizo que cada lobo en la sala se estremeciera. Sus ojos brillaban en un blanco plateado, su presencia expandiéndose para llenar el espacio con una autoridad que no podía ser negada. «Soy la última hija de la dinastía de la Luna de Plata», declaró, su voz resonando con armónicas que hablaban a algo primario en cada lobo presente. «Soy la heredera que vuestros antepasados asesinaron. Soy la reina que pensabais que se había perdido para siempre». Dejó que el poder pulsara hacia afuera, obligando a cada alfa en la sala a sentirlo. El peso de la sangre real, el derecho divino, la autoridad absoluta de un linaje elegido por la propia diosa de la luna. «Y estoy reclamando lo que es mío». El alfa del sur huyó. En cuestión de horas, la noticia se extendería por los territorios. Lo imposible había sucedido. El linaje real había regresado, y venía a por todos ellos. La citación llegó a Crescent Falls en el solsticio de invierno, entregada por un lobo que vestía el plateado y blanco de la antigua guardia. El mensaje era simple. La heredera de la dinastía de la Luna de Plata solicitaba la presencia de todos los alfas territoriales en la ciudad neutral para una proclamación oficial. La asistencia era obligatoria. La negativa sería considerada un acto de guerra contra la corona. El alfa de Crescent Falls, el macho que había rechazado a su pareja 6 meses atrás,
Miró la situación con incredulidad, que se convirtió en furia. «Esto es imposible», le dijo a su beta. «La línea real fue destruida hace siglos». «Aparentemente no», respondió el beta con cuidado, estudiando el sello oficial del mensaje. «Y si la mitad de los rumores son ciertos, quien quiera que sea tiene un respaldo significativo. Familias de antiguos linajes se están movilizando por toda la región». El alfa arrugó la citación en su puño. «No me importa si tiene a la propia diosa de la luna respaldándola. Nadie me ordena aparecer como un perro convocado». Pero incluso mientras hablaba, su lobo se agitó inquieto. Algo en esto se sentía mal. El momento, la audacia, la forma en que sus instintos gritaban advertencia. Se había sentido extraño durante meses, desde la noche en que rechazó a su pareja. La ruptura había dejado un vacío en su pecho que nunca se curó del todo. Se había dicho a sí mismo que era temporal, que la incomodidad se desvanecería. Solo había empeorado. Y hace 3 noches se había despertado de un sueño de ojos plateados y un poder que hizo que su lobo gimiera de reconocimiento. Lo descartó como estrés, como paranoia provocada por los extraños rumores que se extendían por los territorios. Ahora, mirando esta situación, ese sueño regresó con una claridad terrible. «Vamos», anunció abruptamente. «Reúne a los miembros principales de la manada. Si esto es algún tipo de desafío, lo enfrentaremos de frente». La reunión tuvo lugar en el gran salón de la ciudad neutral, un espacio lo suficientemente grande como para albergar a representantes de cada manada de la región. Los alfas llegaron con sus betas y guardias, su sospecha y hostilidad apenas contenidas por las leyes del terreno neutral. Ella los hizo esperar 1 hora. Los alfas estaban de pie en el gran salón, su irritación en aumento. Algunos murmuraban sobre irse, sobre darle una lección de respeto a esta advenediza. Entonces las puertas se abrieron y ella entró. El alfa de Crescent Falls había estado estudiando a la multitud, buscando amenazas. Su atención se centró en la entrada cuando el poder inundó la sala como un maremoto, obligando a cada lobo presente a reconocer la presencia de algo más grande que ellos. Caminó por el pasillo central, flanqueada por Maven y Kieran, vistiendo ropas de plata y blanco que la marcaban como realeza. El colgante brillaba en su garganta, visible para todos, pero fue su rostro lo que le detuvo el corazón. El reconocimiento lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. La pareja que había rechazado, la débil chica humana que había descartado como indigna. Excepto que no era débil, no era humana, no era ninguna de las cosas que él había creído. Sus ojos, ahora ardiendo en plata, se encontraron con los suyos a través de la multitud. No sonrió, no lo reconoció más allá de esa única y devastadora mirada. Luego ascendió a la plataforma en la cabecera de la sala, girándose para enfrentar a los alfas reunidos, con una presencia que hizo que cada lobo dominante en la sala sintiera el impulso instintivo de someterse. «Soy la heredera de la dinastía de la Luna de Plata», anunció, su voz llegando a cada rincón. «Mi linaje gobernó antes de que vuestros territorios existieran, antes de que vuestras manadas se fracturaran en reinos mezquinos. Mi familia mantuvo el orden, hizo cumplir la ley y se aseguró de que el poder sirviera al bien mayor». Hizo una pausa, dejando que su mirada recorriera la multitud. «Ese orden fue destruido por aquellos que querían poder sin responsabilidad. Durante siglos habéis gobernado sin supervisión, sin autoridad superior, sin consecuencias por vuestras acciones». Su poder pulsó hacia afuera, y los alfas de toda la sala se estremecieron. «Eso se acaba ahora». El alfa de Crescent Falls encontró su voz, aunque salió más áspera de lo que pretendía. «El viejo orden cayó porque era débil. Las manadas modernas son más fuertes». Ella se volvió hacia él por completo, y el vínculo roto entre ellos de repente ardió con una intensidad agonizante. Él jadeó, llevándose una mano al pecho mientras un dolor fantasma lo atravesaba. «Me rechazaste», dijo ella con calma, su voz proyectada para que toda la sala la oyera. «Me llamaste rota, débil, indigna de llevar tu marca». Todos los ojos en la sala se volvieron hacia él. El horror y el reconocimiento aparecieron en múltiples rostros. «Rompiste nuestro vínculo y me exiliaste de tu territorio.
creyendo que habías tomado la decisión correcta. Descendió de la plataforma, caminando hacia él con una gracia depredadora. Dime, Alfa, ¿todavía te parezco débil? No podía hablar, no podía respirar. El poder que irradiaba de ella era aplastante, absoluto, innegable. Su lobo, la bestia que había alentado el rechazo, ahora se acobardaba en reconocimiento de algo mucho más dominante. Era su pareja, su compañera destinada, y estaba tan por encima de él en poder que el propio vínculo parecía reírse de su arrogancia anterior. Se detuvo ante él, lo suficientemente cerca como para tocarlo, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver el fuego plateado en sus ojos, pudiera oler el poder en su piel. Arrodíllate, ordenó suavemente. Su cuerpo obedeció antes de que su mente pudiera protestar. Sus rodillas golpearon el suelo, su cabeza inclinándose en sumisión automática a un poder que su lobo reconoció como absoluto. A su alrededor, uno por uno, los otros alfas siguieron, algunos voluntariamente, otros luchando cada segundo, pero todos finalmente arrodillándose ante la reina que había regresado. Ella lo miró, su expresión indescifrable. Me rechazaste para proteger tu orgullo, para preservar tu imagen de fuerza. Al hacerlo, rechazaste a tu legítima reina y rompiste el vínculo que te habría elevado por encima de cualquier alfa en estos territorios. Se inclinó más cerca, su voz bajando a un susurro que solo él podía oír. Voy a reconstruir el viejo orden. Voy a unir estas manadas fracturadas bajo una sola corona. Y tú vas a mirar, sabiendo que podrías haber estado a mi lado como rey, pero en cambio elegiste arrodillarte como un súbdito. Se enderezó, dirigiéndose de nuevo a la sala. La dinastía de la Luna de Plata está restaurada. Las antiguas leyes se reinstauran. Cualquier manada que se niegue a reconocer la autoridad de la corona será considerada solitaria y tratada en consecuencia. Dejó que lo asimilaran. Dejó que la realidad se asentara. Pero no soy mis antepasados. No busco obediencia ciega ni control absoluto. Busco orden, justicia, protección para aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. Sus ojos encontraron los suyos de nuevo, y esta vez había algo casi triste en ellos. Busco el mundo con el que soñó mi madre. El mundo que debería haber ayudado a construir desde el principio si no me hubieran obligado a ocultar lo que era. Dio un paso atrás, su poder retrayéndose ligeramente, permitiendo que los alfas respiraran de nuevo. Regresad a vuestros territorios, informad a vuestras manadas. En un mes, los representantes de cada territorio se reunirán de nuevo para la coronación formal y el establecimiento del nuevo consejo. Se giró para irse, luego se detuvo, mirando hacia atrás al Alfa de Crescent Falls una última vez. Y Alfa de Crescent Falls, tu manada está bajo revisión. Si encuentro evidencia de injusticia, de que la debilidad es castigada en lugar de protegida, de que el poder es abusado en lugar de ganado. Sonrió, pero no había calidez en ello. Entonces aprenderás de primera mano lo que se siente al ser considerado indigno y desechado. Salió del salón en silencio, seguida por sus guardias. Detrás de ella, los alfas más poderosos de la región permanecían de rodillas, el peso de su presencia aún presionándolos. El alfa de Crescent Falls finalmente logró ponerse de pie, con las piernas temblando. Su beta se acercó con cautela. ¿Qué hacemos?, susurró el beta. Él miró la puerta por la que ella había salido, sintiendo el dolor fantasma de su vínculo roto ardiendo en su pecho como ácido. Nos preparamos, dijo con voz ronca, porque no está bromeando, y acabamos de convertirnos en el ejemplo que va a usar para mostrar a las otras manadas lo que sucede cuando te cruzas con la corona. Su lobo aulló de desesperación, finalmente entendiendo lo que su arrogancia humana les había costado. Habían rechazado a una reina, y las reinas nunca olvidan. Ella se levantó del rechazo para reclamar su trono, y ahora aquellos que la desecharon aprenderán que algunos errores resuenan a través de vidas enteras. Suscríbete para ser testigo de la coronación y el ajuste de cuentas que se avecina, porque su reinado no ha hecho más que empezar.